bienvenidos a este episodio que mientras decía esto me di cuenta de que no sé la cuenta. ¿Quinto episodio? 7, nena, 7. Quinto tiró. Yo no lo puedo creer. De esta segunda temporada que yo la amo profundamente. Esta vez las presentaciones van a ser sutilmente distintas pero con el mismo espíritu. Rocío, siendo 1 poco asco y 5 mucho asco, ¿cuánto asco te da que un perro te lama tu cara? 4. Ok. Bastante. Sé que mucha gente me va a juzgar por eso, pero no me gusta ni un poco. Yo te banco totalmente. Yo también. Meli, misma pregunta. ¿Cuánto asco te da comer pollo crudo? Te voy a dar un 3. Creo que me da más asco que un perro me chupe la cara. Estás sacada, estás loca. Ay no, me dio arcadas de solo pensarlo. Pollo crudo. No me parece tan grave. O sea, pará, no el pollo con las plumitas, hay tipo un cacho de pollo de carnicería, tipo... No, comprar la bandeja de pechugas y comprarla así. Ok, sí. O sea, me da asco, no elijo hacerlo, me parece una cosa horrenda, pero digo, creo que me da más asco. Sobre todo en realidad porque con los perros como que siento que tipo, se chuparon el pito, o sea, esto no va a ir, ¿no? Pero como que en general siento que son muy sucios, tipo, los perros re grandes y tipo que vienen y te chupan la cara y hay gente, ¿viste? Que les deja que lo chupen la boca, así, y que... No, me dio más asco eso que esto, la verdad. Estoy de acuerdo con mi propia respuesta. ¿Y vos, Belén? Porque no dijiste tu propio nombre. Mi nombre es Belén y me da un montón de asquito encontrar gusanos que hicieron su caminito por adentro de las frutas. Me pone muy nerviosa. Un comentario muy corto. Yo creo que lo que más impresión da de eso es, o por lo menos a mí, todas las veces que creo que no me di cuenta y me la comí. ¿Entendés? Como que siento que las veces que lo encuentro de pedo y que un montón de veces me lo comí el gusano, ¿entendés? Tipo, me lo comí. Sí. No me pasó. Doy fe de que jamás podría haberme pasado. En esta vuelta al formato original de Data Encerrado, obviamente yo no voy a hacer menos y les voy a contar sobre un paper también nuevito, también de este año, me parece que es febrero del 2021. Y este paper arranca como se debe arrancar un paper, citando a Darwin, ni más ni menos. No de nuevo. Una cita a Darwin de 1872. Darwin fue la primera persona en proponer que el asco o el disgusto en inglés, es más parecido a disgusto, pero estamos hablando de lo mismo, podría ser una emoción importante desde el punto de vista adaptativo. Su razonamiento era que uno al sentir asco, sobre todo por la comida que probablemente esté contaminada, de alguna manera evita que nos enfermemos por infecciones que pudieran estar involucradas, digamos, por agentes patógenos presentes en esa comida involucrada. Y acá vamos a hacer, en esta nueva moda de las introducciones eternas, vamos a hacer el super mega archi disclaimer evolutivo. Decir que el asco puede estar relacionado y puede tener una función adaptativa es muy distinto a decir que el asco evolucionó para protegernos de enfermedades. Hay algo que nosotras tres escuchamos muy seguido a lo largo de nuestra carrera y es una frase cortita que dice: la evolución no es teleológica. Es decir, no tiene un propósito como lo conocemos nosotros como humanos. Digo, yo hago esto para conseguir tal objetivo. Salvo que estemos hablando de la evolución de Pokémones. En ese caso sí es teleológica. Pero no es la que nos compete. Está bastante claro que para sobrevivir todos los animales necesitamos un sistema inmune que más o menos bien desarrollado. En el caso de los vertebrados, ese sistema inmune tiene capacidad de aprendizaje, pero que se mantenga, que ese sistema funcione como súper bien y sea un súper escudo es bastante costoso. Entonces, de alguna manera, hay comportamientos que han sido conservados a lo largo de la historia de la vida que ayudan al sistema inmune a minimizar el contacto con patógenos. Algunos de estos comportamientos tienen, por ejemplo, que ver, y ojo, no estoy hablando únicamente de humanos, estoy hablando del mundo de los animales en general. Sí, de hecho, en roedores esto está recontra estudiado. Por ejemplo, hay experimentos en los que les dan alguna comida nueva a ratas o ratones y después se las vuelven a dar. Si esta comida nueva no les causó ningún malestar,
la segunda vez que se las presentan comen más que la primera. La primera es como que comen de menos medio por las dudas, tanteando, como si comieras un poquito de pollo crudo que no te animas a comer mucho. Si ves que no te cayó mal, la próxima, dale, adentro te comes toda la pechuga. Y no solo relacionados con la comida, también hay conductas relacionadas al manejo de la caca, por ejemplo, la gestión de la caca. No está bueno estar cerca de donde hay materia fecal. A mí no me gusta tampoco, por más que me divierta hablar de caca, no significa que esté cerca de la caca. Y también hay mucho relacionado con los comportamientos sexuales. Hay muchas especies, incluyendo roedores, que se limpian los genitales de una manera en particular antes y después de la cópula, y son bastante acicalados, mucho más de que muchos humanos quizás incluso. El asco quizás es al ser catalogado de emoción, es algo estudiado ya más en los humanos, y es un sentimiento, o sea, está definido así como específicamente, como un sentimiento de repulsión, a veces acompañado por náuseas, y que te genera como una sensación de me quiero ir de acá y quiero dejar de ver y de tener en contacto con la pista, y esto es importante, con lo que está gatillando, con el estímulo que está gatillando esa sensación, esa emoción. Si hay un olor feo, un olor nauseabundo, yo lo que quiero es dejar de olerlo. Y muchas veces está acompañado de respuestas anatómicas, que a mí me pareció, o sea, nunca me había puesto a pensar, pero en muchos casos hay una bajada de presión, baja la frecuencia cardíaca e incluso se dan cambios en la frecuencia respiratoria. Qué loco igual eso, porque si quiero escapar de esa situación, que me baje la presión no está bueno. No, está bueno, contradice todo lo que conocemos sobre respuestas de escape. Hay algo bastante divertido que me gusta, y es que la cara o la expresión que asociamos con esa emoción es bastante intercultural. Es como una emoción, a veces quizás las caras de sorpresa o las caras de alegría, no, de alegría justo no, pero de tristeza tienen como más variabilidad entre culturas, y la cara de asco es una cara como muy fácilmente reconocible. Dijimos que, ok, el asco de alguna manera nos ayuda a evitar patógenos, sea por ejemplo porque nos dice, che, no te comas eso que estás recontrapodrido, entonces de esa manera ayudamos a que no nos infectemos con cosas, pero es importante que esta sensibilidad, digamos, voy a empezar a hablar, en lugar de decir asco, voy a empezar a hablar de sensibilidad a claves asociadas a patógenos. O sea, estoy hablando de lo mismo, a veces voy a decir asco, a veces voy a decir sensibilidad a claves asociadas a patógenos. En definitiva, estoy queriendo decir cuán asquerositos somos, ¿no? Esto debería de alguna manera estar como tuneado al ambiente, porque a priori, de alguna manera, lo que predicen las hipótesis relacionadas a que el asco es una evolución importante desde el punto de vista adaptativo, es que en ambientes menos urbanizados, menos integrados al mercado, más rurales, más aislados, en donde las actividades de subsistencia dependen mucho, por ejemplo, del contacto con la tierra y con los animales, no sería muy beneficioso ser increíblemente asqueroso, porque lo que te va a pasar es que te vas a quedar sin comida. ¿Se entiende? Estoy poniéndolo en palabras muy burdas, pero no es lo mismo, o sea, esa sensibilidad debería estar modulada de alguna manera por el ambiente en el que uno vive. Y la predicción importante es que los individuos, o sea, ya hablando a nivel individual y no de sociedades o comunidades, pero que los individuos con mayor sensibilidad a patógenos, uno espera que estén menos expuestos a los patógenos y que consecuentemente sufran menos infecciones. Y esto es algo que se testeó, no es que nadie hizo pruebas y demás, pero acá hay una cuestión, y es que las sociedades en general de donde se sacan los individuos para hacer este tipo de estudios son lugares con mucha infraestructura, con acceso a agua potable, digo, hay otras variables que se están metiendo en el medio. Entonces, lo que este grupo se propone es decir, ok, vayamos a buscar sujetos experimentales a ambientes en donde la exposición a patógenos sea alta, para ver si esta predicción funciona o no. O sea, que estén más expuestos de lo que uno normalmente estaría expuesto en lugares con baños, por ejemplo, con cloacas. Lo que hicieron ellos fue ponerse en contacto con organizaciones que trabajaban con comunidades shuar en Ecuador,
que son pueblos originarios, y particularmente tenían 3 comunidades. Unos que se llamaban los Kutukú, que representan, son comunidades súper aisladas, pero a un nivel, para encontrarse con un centro de salud tenían que andar no sé cuántas horas en lomo de algo, cero estructura, y sus actividades dependen mucho de la agricultura, la caza, la recolección y demás. Y otras comunidades de los Shuar, o sea, de la misma etnia, si se quiere, y una tercera comunidad en el Valle Upano de los mismos Shuar que están más integrados al mercado. Y esto significa que tienen acceso a otros estándares de higiene, a otras estructuras sanitarias y demás. Y un poco la hipótesis que tiene este grupo de investigación es que a lo que vos tengas acceso va a afectar tu sensibilidad a los patógenos, porque también de alguna manera está modificando cuáles son tus estándares de algo inofensivo, cuáles son tus estándares de algo higiénico y así. Perdón, ¿esto lo están proponiendo con una relación de causalidad o simplemente como una correlación? No, lo que quieren ir a probar es si en comunidades en donde la exposición a patógenos es alta, tener una alta sensibilidad, o sea, ser una persona más asquerosa, de alguna manera está relacionado a tener menos prevalencia de infecciones que estén causadas por agentes patógenos. Perfecto. O sea, sería ver a nivel individual, ver si las diferencias a nivel individuo son las mismas que vemos en las comunidades más urbanizadas, si también vemos esas diferencias a nivel individuo en comunidades menos urbanizadas. Exacto. Entonces, ¿qué herramientas van a usar para averiguar esto? Primero van a tener un cuestionario muy parecido, ¿se acuerdan de la presentación? Que yo les decía, díganme si esto les da más o menos asco. Bueno, tienen un cuestionario, que lo tradujeron al español, por supuesto, en el que van tirando situaciones como, por ejemplo, encontrar un gusano en tu comida, comer pescado crudo, comer carne roja cruda, que un perro te lama la cara, tomar, por ejemplo, agua amarronada, que uno ve que es sucia, ver una rata en la cocina, digo, como varios aspectos que están relacionados con la sensación de asco, y que algunas de ellas están relacionadas con la comida, pero algunas otras están relacionadas con la exposición a individuos que uno no consideraría higiénicos y que de alguna manera pueden representar una amenaza para la propia salud. Por ejemplo, entre esos ítems está conocer a alguien que no se ha bañado por 3 días, que alguien vomita en tus zapatos, que alguien tosa en tu cara, y otros también relacionados con otra dimensión importante que tiene que ver con el contacto con animales, como por ejemplo encontrar una araña en la casa, ver una rata en la cocina, la del perro que ya le dijimos, y hay un par más que están por ahí. Tengo un par de preguntas sobre esto. La primera es, el grupo de investigación es ecuatoriano, ¿verdad? No, Ok, no son ecuatorianos, pero trabajan con alguien que esté en contacto con las comunidades, porque lo que me parece es que muchas veces pasa que al desarrollar estos cuestionarios se desarrollan desde una cosmovisión muy probablemente en este caso europea o estadounidense, si es que ni siquiera eran de las ciudades en Ecuador. Entonces es clave que haya alguien que conozca la población que se está estudiando. sí, completamente. Y de hecho está en el cuerpo principal del paper, con quién se asocian para justamente tener una bajada a tierra más realista respecto a con quiénes están por relacionarse y los modos de vida y las costumbres. Y de hecho, les voy adelantando que dentro de las limitaciones que tienen, ellos cuentan que, por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio yo les había dicho que había comportamientos relacionados a lo sexual que está relacionado también con la evitación a patógenos? Bueno, todas esas cosas no fueron evaluadas, porque es medio extraño ir a preguntarle a alguien de otra cultura, o sea, ya entre nosotras, digamos, es poco probable que nos estemos preguntando sobre nuestras conductas sexuales relacionadas a la higiene. Es un poco violento e intrusivo ir a hacer ese tipo de cuestionarios en comunidades completamente distintas y a las que somos ajenas. Entonces, nada, se limitaron como a lo más
a lo más evidente, que era lo relacionado, por ejemplo, a la cocina, al uso, al trato con animales y demás. En particular, se contactan con un proyecto que está relacionado a la salud de la comunidad Shuar y la historia de vida, que vienen trabajando con esas comunidades hace más tiempo. Perfecto. O sea, no es que caen con un paracaídas a hacerles preguntas desde su punto de vista. No, lo sacan aparte, o sea, no da. ¿Cuáles son las herramientas que van a usar estos investigadores para entender si efectivamente una mayor sensación o un mayor asquito, un mayor disgusto está relacionado con una menor prevalencia a agentes patógenos? En primer lugar, van a necesitar un cuestionario. Y es un cuestionario que usaba situaciones como las que planteábamos en la presentación. También van a hacer una entrevista con más de relevamiento sobre los estilos de vida, acceso, si tienen acceso, por ejemplo, a agua potable, a estructuras que le permitan a las personas evitar con mayor facilidad el contacto con patógenos. Y también lo que van a hacer es tomar muestras de heces y sangre. Estas muestras lo que van a dar son pistas sobre si las personas están cursando una infección, por ejemplo, una infección bacteriana o viral, y también si son hospedadores de gusanos intestinales que suelen introducirse, digamos, nos suelen infectar por el contacto con el suelo. Y ellos ya sabían, está bastante descrito, que las comunidades más aisladas, las comunidades Shuar más aisladas, tienen un mayor porcentaje de infección con estos gusanos intestinales. Entonces, la primera hipótesis que ellos tenían era la siguiente. Ellos predecían que a nivel individual, una persona con mayores niveles de disgusto, de asquerosidad, iba a tener menores marcadores inflamatorios en sangre. ¿Qué significa esto? Que no estaban transitando una infección aguda. ¿O habían transitado recientemente? No, actual, que no tenían ningún proceso infeccioso actual. Las personas que respondían más preguntas con 5, digamos. Exacto, o sea, si vos sos una persona como muy quisquillosa, probablemente tengas menos chance de estar siendo infectada por un agente patógeno. Y esto es así, esto lo encuentran tanto para las comunidades que estaban más integradas en el mercado como para las comunidades más aisladas. No solo eso, sino que también estadísticamente yo no quiero entrar en esos detalles porque la estadística es muy compleja, pero encuentran una especie de efecto protector de quienes son algo así como si fuera los jefes del hogar. La simplificación de esa conclusión es la siguiente. Si en tu casa la persona que está a cargo es bastante asquerosa, o sea, le siente bastante repulsión, es probable que de alguna manera ejerza un efecto protector sobre el resto de la familia. Y la verdad, si lo pensamos, tiene un poco de sentido. Un montón. Y por último, mentira, no por último, pero otra de las conclusiones, no menos importante, encontraron un efecto del ambiente en donde viven las personas que fueron parte de este estudio sobre cuán asquerosos son en general. Nosotros, o sea, en nuestro estilo de vida es casi impensado. Honestamente, no sabemos cómo es vivir, por ejemplo, sin agua potable. No tenemos noción de lo que implica estar en permanente contacto con animales, con suelo, tener una gestión de los residuos que no es la que tenemos normalmente. Digo, hay un montón de hábitos de los cuales no tenemos ni idea. Punto aparte, la accesibilidad a comida. Nuestro acceso y la comida disponible que tenemos nosotros es algo completamente fuera de lo que ocurrió durante todo el proceso evolutivo de la especie humana. O sea, la disponibilidad que tenemos nosotras en los últimos cientos de años, y no mucho más que eso, no tiene nada que ver a cómo eran las condiciones de acceso a la comida a los que estaban sometidos hace miles de años. Lo que encontraron fue que las comunidades menos aisladas, es decir, más integradas en zonas urbanas, tenían niveles de disgusto elevados en comparación a las comunidades más aisladas y que necesitaban más contacto con el territorio para poder alimentarse, por ejemplo. A mí ahí me hace un poco de ruido, como que no termino de ver si no hay una falla en el cuestionario desde el punto de vista de que esto que
cosas que por ahí, si vivís en una ciudad te dan asco, viviendo en el campo o viviendo en el monte, no sé cuál es el ambiente, son necesarias para tu día a día. Y exacto, ahí está la cuestión. O sea, nosotros habíamos dicho, si sos más asqueroso, probablemente tengas menos patógenos en tu cuerpo, estés menos infectado. Y ahí el por qué no es que lo testearon directamente, pero las hipótesis dicen, bueno, si sos más asqueroso, probablemente te comportes de cierta manera que evites tu exposición a patógenos. Pero, es lo que dice Rocío, ¿qué pasa en otros ambientes en donde no te podés dar el lujo de decir, ay, no voy a tocar la caca de tal animal, no la voy a correr de los sembrados o cosas por el estilo? Ahí ya no es tan adaptativo ser tan asqueroso porque de eso depende que vos te puedas alimentar. Y de hecho, hay un tipo de parásitos que son estos gusanos intestinales que se contagian principalmente por el contacto con el suelo, para los cuales cuán asqueroso o cuán asquerosa sos no predice las chances de estar infectado. Y es justamente lo que decís vos, o sea, hay un momento, hay un punto en el que ser asqueroso se vuelve un privilegio, en el que si vos podés tener acceso a ciertas estructuras, a disponibilidad de comida, en definitiva, a ciertos recursos, que te puedan dar el lujo de poder decir, no voy a tocar esto, no voy a comer esto, no me voy a exponer esto, lo haces. Pero hay otros contextos en los que no. Y efectivamente son estos contextos de altísima exposición a patógenos en donde el asco funciona, pero hasta ahí, porque llega un momento en el que no te queda otra para poder comer. Claro, igual también pueden convivir en las mismas personas estos dos efectos, ¿no? O sea que con algunas Sí, cosas... por supuesto. De hecho, lo que se veía a nivel individual, de mayor asquerosidad a nivel individual, menor chances de infección aguda, generalmente por virus y bacterias, eso se mantiene en todas las comunidades. Lo que es distinto es que hay algunas cosas que se pueden evitar y otras que no. Porque si las evitas, o sea, si vos decís, bueno, ok, anulo, bajo al cero mi exposición con posibles patógenos, ok, no comes. Claro. Y para una pregunta que me quedó pendiente. Cuando a la comunidad que pertenece a esta etnia cuyo nombre no puedo recordar, Los Shuar. a los Shuar, pero está más insertada en la sociedad ecuatoriana, digamos, ¿la comparan también con individuos de una ciudad ecuatoriana o la comparación es solo entre estos dos grupos distintos, dos ambientes para la comunidad Shuar? No, es solo entre esos dos ambientes para la comunidad Shuar. Ok. Y acá hay un detalle no menor, y es que mencionan que las integraciones a las comunidades más urbanas, integradas más al mercado, se dan en escalas temporales muy cortas. Entonces es posible que muchas de las personas que hoy viven en esas comunidades que dijimos más integradas hayan crecido en comunidades más aisladas. Con lo cual está bastante tuneada esta cosa de a qué le voy a tener asco. Es algo que se puede tunear con relativa rapidez, permitiendo como adaptarse con mayor facilidad a los cambios en el entorno. Claro, como hace 20 años no te daba asco agarrar la bosta del caballo y usarla de fertilizante y ahora que dice en la gran ciudad, careta, ya no la querés tocar ni por casualidad. Una cosa así, igual convengamos que no es, o sea, voy a recalcar que no es una gran ciudad, de hecho no tienen accesos a centros de salud, tienen que viajar más o menos 1 hora en vehículo motorizado, me parece. Hago una pequeña aclaración, que esta flexibilidad o esta capacidad de adaptarse a que a 20 años no nos dé asco la bosta y ahora sí, no necesariamente quiere decir que eso haya tenido algún impacto en nuestros genes, ¿no? O sea, es como, estamos hablando de cosas acá meramente culturales, ¿o no? Porque es muy poco tiempo. Sí, 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 es la misma persona, aparte, que por ahí creció en un ambiente y ahora de grande vive en otro. Por eso lo aclaro, es una adaptación no a nivel genético, sino a nivel comportamiento por tu cultura o lo que sea. Sin ir más lejos, a muchos de mis amigos les decís comer carne roja cruda y les da asco. Y yo desde chiquita que como chiquefté, que es un plato armenio con sus variedades árabes, digamos, de cada ciudad distinta. O sea, para mí es el kipi y para mucha otra gente debe ser el tepe, pero es lo mismo. En definitiva, esto es una cuestión de privilegios. Si te da el cuero, podés ser asqueroso. Esa es la moraleja de esto. Como todo, ¿no es cierto? Es muy loco que en la película, cuando empezaste a hablar del asco,
mala bióloga, inmediatamente pensé en Intensamente y en la representación del disgusto que hacen en Intensamente, que es más bien una cosa como de tipo más social. Como, ay, ¿en serio te pusiste eso? Ay, ¿de verdad? Ay, qué asco. Nada, me hizo acordar, pero no tiene que ver. Y eso aparecía en la adolescencia, como que era algo que antes no tenías, tipo, antes no te daban asco las cosas. Igual es cierto que no, que yo no me lo había pensado. Cuando empecé a buscar así cositas medio evolutivas sobre el asco, yo no tenía tan presente la cuestión de repulsión hacia otros individuos de tu misma especie. Y después al toque hice el clic de cuántas veces vimos que en una manada o en un grupo de animales, si había un animal que estaba infectado con algo, era completamente excluido del grupo de animales. O sea, no es que lo iban, lo curaban y es como, no vamos a dejar que este individuo esté acá porque lo que va a pasar es que va a contagiar al resto. Por suerte, como humanos, tenemos otras herramientas y no hacemos esas cosas. Sacando ciertos países del norte que empezaron crímenes de odio contra asiáticos porque decidieron que habían empezado con el coronavirus, en la mayoría de la humanidad nos comportamos distintos. Bueno, queridos escuchantes, gracias por llegar hasta acá. Nos reencontramos la semana que viene y recuerden a partir de ahora que a veces cuando sienten asco tiene sentido y está bien pegarle una limpiadita a eso que no te genera tanta confianza. No hay que ser obsesivos de la limpieza ni de higiene, pero ciertos requerimientos mínimos está bueno cumplir. Nos vamos a encontrar la semana que viene con un nuevo episodio. Mientras tanto, les recordamos que si quieren hacer un aporte económico para que este podcast deje de tener los problemas técnicos que ustedes no se están enterando porque la edición hace magia después Meli, pero que nos están haciendo sufrir mucho, pueden hacerlo en cafecito.app/encerrado. Y como siempre, que en realidad algo que nos hace también crecer mucho como podcast es que si les gusta y creen que a una amiga, prime, abuele, lo que sea, le puede interesar, le recomienden un episodio o el podcast entero o que nos sigan en Instagram o lo que sea que les parezca que amerita recomendar. Es que efectivamente hay un efecto, hoy estoy, efectivamente, no, para de nuevo.